Y eso le decía, ustedes son unos hipócritas. Ustedes no creen como están hablando. Ustedes creen como yo lo estoy exponiendo. La única razón es que simplemente por llevarme la contraria. ¿Ves? Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera son de una manera y por dentro son de otra. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los que más se acercaban a la teología de Jesús. Entonces, desde luego, ¿quiénes eran los que creían en la existencia de los poderes del mal? Los fariseos. ¿De dónde proviene Pablo? De los fariseos. Por lo tanto, Pablo se desembarazó de todo lo que Jesús no postulaba que los fariseos creían. Pero lo que los fariseos creían y Jesús había postulado, para Pablo no era ningún problema. Es decir, esto es como Jesús lo dijo. Ahora, el tratamiento que se le da, aquí es donde está el problema, ¿ves? El problema no es creer que hay fuerzas del mal. A veces es gracioso porque hay gente que dice, no, es que el pastor, lo que pasa es que está tan lleno de sabiduría y de conocimiento bíblico, pero no cree en nada. Pues cuando me lo dicen, yo lo veo que echarme a reír, ¿no? O sea, el problema no es no creer. O sea, fíjense que hasta ahora que yo estoy diciendo que los poderes del mal existen, que el que primero habló de ellos fue Jesús. Ahora, la forma y manera como tratamos los poderes del mal, ahí es donde yo tengo serios problemas. Porque si a mí se me queman las habichuelas porque me puse a hacer otra cosa, no puedo culpar al diablo. ¿Eh? O sea, si yo tengo dolor en este brazo, que dicho sea de paso lo tengo, hace unos cuantos días. O sea, yo no puedo pensar que es que tengo dos demonios ahí alándome los tendones, uno para un lado y otro para otro. O sea, entonces esa visualización, no, sí, esos son unos demonios que tengo metido ahí. ¿Qué demonio? Tengo un demonio metido ahí. Un demonio que con una Celebrex, con una Advil, se aplaca. Óigame, pues entonces, pues mejor recomendar los medicamentos estos para demonios y no para los demonios. Si se aplacan con un relajante muscular, pues entonces lo que voy a decir, muchachos, para los demonios un relajante muscular y eso lo aplaca y lo quita. Pues entonces no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hacer una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Porque cuando yo no hago una interpretación correcta de la Sagrada Escritura, yo voy trastocando, transformando, enajenándome del propósito de Dios. Entonces llega un momento que es el que ustedes y yo hemos vivido a lo largo de estos últimos años, donde ahora resulta que hay una gente que le hace una entrevista a un creyente para ver cuántos demonios tiene. Y de acuerdo a la entrevista que le hacen, entonces dice, pues mira, según la información que tú nos has dado, tú tienes tantos demonios. Y estos demonios que tú tienes, pues ahora hay que sacártelos. Y para sacártelo hay que llevarte a una escuela, a un retiro. Y entonces tenemos que hacer una serie de procedimientos contigo. Y eso hay que irlo midiendo, a ver, porque los demonios no salen todos a la misma vez. Eso van en orden, en fila, y en unos días salen unos cuantos, y otros días salen otros. Entonces cuando uno viene a ver, uno dice, pero ¿y qué cosa es esta? Esto es un ridículo. Esto es un disparate. Yo no sé si yo les conté a ustedes de un pastor amigo mío que en su iglesia fue una hermana. Me dice, yo no sabía, pero ella venía a testificar. Y la pobre mujer, después que dio su testimonio, que había sido liberada de cuántos demonios, al final digo, y mañana precisamente voy a ir al último retiro porque me van a sacar los últimos 5 demonios que me quedan. Y él quedó de una pieza, Dios mío, pero si aquí nos administra una mujer con 5 demonios. ¿Usted se da cuenta? O sea, en ese disparate que yo no quiero caer. Y yo tengo la responsabilidad pastoral de decirle a la gente, no caiga ahí. Porque entonces eso no es una influencia sana, no es una influencia cristiana. Eso no corresponde a la fe, bajo ninguna circunstancia. Mire, la Biblia es clara. La propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios aquí? Amén. Pues la Iglesia dice que la propiedad de Dios, el maligno no la toca. Oiga, y cuando Dios habla con autoridad. Cuando Dios le dice al maligno,
a este no lo puedes tocar. Mire, no lo puedes tocar. Punto. Entonces, yo me topo con una situación entonces, claro, en esa entrevista, pues yo me he dado la tarea de averiguar y de preguntar, ¿sabes? No es que me han entrevistado, es que yo he averiguado. Me he dado la tarea, ¿tú bostezas? Sí, muy a menudo sí, eso es un demonio. Demonio de bostezo. ¿Tú parpadeas mucho en los ojos? Sí. Pues eso tiene ese es otro demonio. Entonces, el propósito es buscarle 600 y pico de demonios que ellos han logrado identificar. Entonces, mire, te duerme en el culto, ese es un demonio también que te duerme. Entonces, mire, dependiendo cuántas cuerdas vocales la persona tenga. Entonces, eso es lo que necesitamos tratar. No es manejar, mire, sí, hay guerra espiritual, pero ¿cómo vamos a bregar con la guerra espiritual? O sea, ¿qué significa hacer guerra espiritual? Ahora bien, una cosa es entender la influencia del mal, que no la negamos, que el mal existe, ¿verdad? Y otra cosa es vivir obsesionado por la influencia del mal, que es lo que acontece y sucede en la vida de muchos cristianos. Y entran en unas cosas, mire, yo he llegado a leer libros de estos de gente que dice que hasta que han tenido relaciones sexuales con demonios. Pero qué cosa esta más absurda, santo Dios, ¿hasta dónde va? O sea, es como quien escribe la herejía más grande. ¿Quién dice lo más espectacular? Entonces, lo más espectacular para una persona se lo ocurrió decir, a mí sí es verdad que en esta guerra espiritual los demonios han tenido relaciones sexuales conmigo. Digo, lo que necesita es un psiquiatra. ¿Sí? Entonces, el problema de esto es que hay gente tan incauta que dice, ¡ay! A esa hay que llevarla a nuestra iglesia. A esa persona hay que... A eso hay que tenerlo, muchachos, es una cosa extraordinaria. Y eso... Sensacionalismo. Eso es un sensacionalismo. Y nosotros los creyentes no podemos ser víctimas de ese tipo de cosas. Ahora, una cosa es la guerra espiritual que vence al mal. Pero ¿cómo dice la Escritura que se vence el mal? Pues esa es guerra espiritual. Guerra espiritual es tener conciencia que el mal existe. Y yo estoy para hacerle la guerra aquí, al mal. ¿Y cómo yo le hago la guerra al mal? Entonces, yo me topo con un montón de especialistas de guerra espiritual y ninguno me ha dicho eso. Ninguno me ha dicho eso. El mal se vence con el bien. Por eso Jesús dijo, al que te quiere quitar la cota, dale que también, dale la capa. El mal se vence con el bien. Mire, el viernes pasado el doctor que dio la conferencia dijo, y claro, no lo digo como un predicador gritando y saltando para arriba, pues tal vez mucha gente no se impresionó, pero yo estaba ahí sentado y dije, wow, él dijo que la fuerza más grande que un ser humano tiene es el servicio. Y nadie se percata de eso. O sea, la fuerza más grande no es el dinero, la fuerza más grande no es el prestigio, la fuerza más grande es el servicio. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir, para demostrar la fuerza más grande. ¿Ves? Entonces, una cosa es la guerra espiritual que vence al mal con el bien, pero otra cosa es la guerra espiritual que desvirtúa la Escritura y el propósito y el plan de Dios para con los hombres. O sea, esta cosa de que hay un hermano que tiene un problema de carácter como resultado de su temperamento, entonces hay que sentarlo y preguntarle, dime, o sea, porque esto es psicología freudiana a nivel espiritual, ¿no? Dime cómo era tu papá. Ah, ok. Y dime